Muchísimas gracias a los tres integrantes de la mesa, también por el respeto del tiempo, porque así ahora también tenemos, yo creo que unas casi media hora un poco para debate, comentarios, preguntas, aclaraciones, lo que consideréis. Sí. Si no, sí. Bueno, yo voy a focalizar mis energías. Bueno, gracias por las tres ponencias, ¿no? Yo voy a focalizar mis energías también para no gastar mucho tiempo con una cuestión que tiene que ver con, claro, el concepto de realidad, iría para Antonio González, ¿no? Y la cuestión sería, claro, tú has hecho referencia a esa definición o caracterización más bien fenomenológica, ¿no? De la realidad, ¿no? Como, ¿verdad? Lo que se da como alteridad, ¿no? En la percepción, ¿no? Claro, pero también habría una definición metafísica de realidad, ¿no? En su vida como un dar de sí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, se podría plantear así, claro. Entonces, mi pregunta sería, claro, ¿por qué en Zubiri, cuando en el curso Estructura Dinámica de la Realidad afronta la realidad fundamentalmente en esos términos como un dar de sí, dinámico, ¿no? A partir de los dinamismos estructurales de la realidad, ¿verdad? O sea, ¿por qué no continúa con ese, eso? Es un proyecto, digamos, que no tiene continuidad. Claro, sobre todo lo que me interesa es esa caracterización del dar de sí cuando alcanza el cuerpo social, el tipo de realidad que se constituye, vamos a decirlo así, en el marco del cuerpo social como realidad en común. ¿Verdad? No conozco, yo te pediría tener información ya sobre la marcha, sobre interpretaciones del concepto de realidad en común en Zubin, porque me parece una categorización muy sugerente, ¿no? O sea, en el cuerpo social la realidad se da como realidad en común, ¿verdad? Eh, ¿Qué significación, qué alcance tiene eso? Bueno, y claro, el cuerpo social también genera una praxis, una acción, ¿no? No utiliza el término praxis, pero sí acción, aparece en el curso, ¿no? Claro, el cuerpo social, la acción del cuerpo social da lugar al mundo histórico, es decir, a la realidad histórica. O sea, ahí hay un desarrollo, me parece muy potente, ¿no? ¿Verdad? O sea, muy interesante, ¿verdad? Donde, de nuevo, lo que te interesa a ti, los actos están presentes, las acciones están presentes, y además, acción del cuerpo social y un grado nuevo de realidad histórica, hay una correlación, ¿verdad? Hay una correlación acción-realidad, ¿no? Un tipo modo de realidad, ¿verdad? Que sería también muy fenomenológico, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Verdad? Hay un desarrollo ahí filosófico, metafísico, de una ambición enorme. ¿Y por qué eso tiene continuidad en Zubiri? Pregunto desde la ignorancia, porque parece que luego hay una deriva hacia la neología, ¿no? No, yo creo que no. Bueno, claro, que es fenomenológico. O sea, Zubiri, digamos, entiende la realidad en este sentido que hemos dicho, ¿no? Como formalidad. Ahora, claro, es verdad que una vez instalados en la realidad, pues uno puede profundizar y postular que el rojo, pues es un chorro de fotones o lo que sea. Y eso también es realidad, es profundizar en la misma realidad. O sea, la razón sigue en la misma realidad y construyendo, ¿verdad? Pero no, yo diría o sea, claro, y eso para Tubiri es dinámico, ¿por qué? Porque es estructural, son estructuras y por ser estructuras tienen ya un carácter dinámico. Y el mejor estudio, yo diría, de Zubiri sobre el dinamismo no está tanto en ese curso, bueno, ese curso es muy atractivo en muchos sentidos, del 68, sino en los estudios que hace después, en los años 70, sobre la materia. Ahí sigue trabajando este. Y entonces, sí, la respuesta sería, sí, Zubiri sigue trabajando este asunto en los textos sobre la materia. Pero la realidad en común y la realidad histórica no vuelven a aparecer, ¿no? Sí, aparece también en las tres dimensiones del ser humano, que es de los años 70 también. Ahí hay una parte sobre la sociedad y sobre la historia. Mm, Claro, pero como, bueno, como, dina- yo como creo que hay es decir, un poco lo mencionaba María Lida, hay un Zubiri que en los años 60, después de Sobre la Esencia, se da cuenta que faltan ámbitos de la realidad por tematizar, ¿no? Y él dice, hemos criticado a Aristóteles por la sustancia, ¿quién nos quién nos asegura que no nos va a pasar a nosotros lo mismo con la sustantividad? ¿Por qué? Porque hay ámbitos de la realidad que tal vez no caben. Y él menciona las nuevas
descubrimientos de la física, y ahí es muy interesante porque él había forjado su idea de realidad, de actualidad, en los años 30, al hilo de la mecánica cuántica. O sea, así como filosofía primera es muy interesante, hay un curso de Zubiri del año 35 donde prácticamente está la filosofía última de Zubiri. Eso es muy curioso, un curso de filosofía primera, porque todo eso lo ha forjado al hilo de la mecánica cuántica, que justo cuando él publica su texto sobre la mecánica cuántica, pues aparece el artículo que se suele llamar EPR de los autores, uno de ellos, Einstein, pues mostrando, digamos, la necesidad supuesta de variables ocultas. Total, que Zubiri deja. Pero ¿qué sucede en los años 60? Eso vuelve a aparecer. O sea, se comprueba digamos, que la mecánica cuántica no es solamente una construcción ad hoc, sino que se corrobora una y otra vez experimentalmente. Bueno, entonces, y eso no cabe tan fácilmente en la idea de sustantividad. El dinamismo sí, pero no está expresado sobre la esencia. Pero dice, ¿y la vida humana? Lo menciona así. Y es otra expresión, pero tiene que ver, sí, con la sociedad. Entonces ahí es donde Zubiri tiene que ampliar, lo ha dicho María. Es decir, que no todo es sustantividad, hay otras dimensiones de la realidad, eso, en la física, en la vida humana y en la sociedad y en la historia, que necesitan el concepto de actualidad. Entonces lo que hace en los años 70 es mostrar, digamos, otra idea de historia, utilizando eso, el concepto de actualidad, que le sirve para pensar la capacitación, etcétera, bueno, otras dimensiones de la historicidad. De todas maneras, yo creo que habría otra vía, eso que yo creo también. Quien ha puesto muy de relieve este tema de los órdenes ficticios como órdenes que constituyen sociabilidad, bueno, lo sabemos todos, pero él es historiador y no filósofo, es Harari en Sapiens. Entonces hay otra vía, es decir, las ficciones generan espacios de compartidos. Pueden ser para positivo o negativo, pero ficciones como estados, como constituciones, como formas de organización política, como sistemas económicos, puestas en lo real, ¿vale? Porque nunca se escapan de la formalidad de realidad. Y la formalidad real no solo es hueca, huera, vacía y débil, es inagotable, ¿vale? Es inagotable, que eso, por ahí empieza el libro, pues puestas ahí dan de sí muchas otras cosas. Y esos espacios, esas ficciones, generan vínculos sociales, ¿vale? Esto también es interesante. La forma de medirlos no es comprobarlos, es de alguna manera esas ficciones muestran sus virtualidades. ¿En qué huella dejan en los sujetos que las viven? Porque reobran sobre ellos. Estoy pensando, por ejemplo, en Sennett y la corrupción del carácter, ¿no? Cómo ciertos sistemas económicos generan una corrupción del carácter, un libro de los primeros de Sennett y fundamental de Sennett, ¿no? Pero eso es otra vía posible, y yo creo que es una vía bastante factible. Lo que pasa es que él no la explora, pero está posible. Pero es que esa vía conecta con el tema de las religiones, ¿vale? Conecta con divisiones institucionales, con la política que no ha pensado nunca Zubiri, ¿vale? Etcétera. Entonces, esta vía de irrealidades puestas en la realidad, no, irrealidades que de alguna manera se abren a lo real, porque lo real no es ni siquiera... Aquí, por ejemplo, aparece un concepto de realidad, me parece curioso. Dice muchas veces formalidad, pero hay un momento determinado que se carga la formalidad y lo que dice que es un momento de trascendentalidad inagotable, que aparece porque el sujeto humano es cuerpo y tiene impresiones. Y esas impresiones no se agotan en el contenido, sino que trascienden cualquier contenido. Bueno, que es el momento intelectivo. Pero a lo mejor el concepto de formalidad es como demasiado, es como que se ha cogido una etiqueta y hablamos de formalidad y de contenido. Y hablamos de contenidos talitativos y de formalidad trascendental, formalidad como un modo de quedar. A lo mejor es demasiado rígido, yo creo que es demasiado rígido. O sea, y creo que hay otras vías de exploración de este problema, de ciertos dinamismos de trascendentalidad. Esa es mi opinión particular. Pregunta, sí. Javier. Y bueno, yo quería felicitar a usted por que para mí me ha impresionado. Sencillamente a María Elía le agradezco mucho sus primeras palabras, que son exageradas, pero bueno, entre los amigos y amigas tienen esas cosas, ¿no? Pero las tres comunicaciones han sido impresionantes, la de María Elía ya para terminar la jornada. Sospecho que habló
en representación de mucha gente de los que están aquí o que nos estén oyendo, que estarán metidos en otros autores, porque seguir toda la problemática de Zubiri, toda la evolución de Zubiri con las publicaciones nuevas, pues resulta prácticamente imposible, como para la mayor parte de la gente de filosofía resulta imposible seguir las publicaciones de Husserl y estar al tanto de todo eso. Resulta absolutamente imposible, ¿no? Yo lo que le pregunto es lo que habéis explicado del concepto de realidad de Zubiri, si realmente eso no le lleva más allá de precisamente de esa realidad según nuestro sentido. Esa es la cuestión. Porque cuando Zubiri plantea, o Ortega dice, la realidad en nuestro sentido, y Zubiri, bueno, sí, aceptaría. Pero claro, cuando Zubiri se plantea el concepto científico de realidad, es decir, el de los científicos, el concepto de los científicos de realidad en el cual vivimos, la realidad científica nos hace, porque la inmensa mayoría de nuestras cosas de alrededor están hechas precisamente por la ciencia, sin embargo, no son de experiencia directa. La experiencia directa, y eso es lo fenomenológico. Lo fenomenológico es que la experiencia directa es lo que nos da los sentidos, y el rojo es rojo, no son fotones. Si el que dice que lo rojo son fotones, es cierto, pero claro, se pone en la actitud del científico. Y en la actitud del científico, para demostrar eso, y las personas ilustradas tenemos absoluta seguridad en la corrección de la ciencia, pero siempre confiamos que el científico ha pasado a la experiencia inmediata y ha formulado, ha atribuido el carácter de realidad a lo que él descubre porque ha sabido convertir su trabajo científico en experiencia inmediata. Es decir, provocar los fenómenos de la experiencia que le ratifican que todas sus deducciones que ha hecho matemáticas y en virtud de ellas construcción de instrumentos, lo vuelven al mundo ordinario. En el momento en que el concepto de realidad lo lleva al sujeto, el concepto de realidad del científico, en ese momento abandona la fenomenología. En ese momento. Y me da la impresión que en Zubiri, sobre todo por la magnífica ponencia de realidad, que Zubiri traspasa muchas veces, y además por ese dato de la física del artículo de 34, publicado en la Teoría de la Historia de Dios, que trasciende realmente ese concepto de la fenomenología. Y bueno, es legítimo que lo haga, no digo que no, pero claro, hay que poner las cosas en su sitio. Sí, porque el rango aquí sí que es curioso lo que has contado, Antonio, que claro, el concepto de realidad, cuando Zubiri aplica el concepto de realidad al propio sujeto intentando revertir la realidad, pues claro, no le digamos nada a lo que le ocurre eso con la ciencia, porque aplica a la ciencia un concepto de realidad que no le vale para la ciencia porque la ciencia no tiene concepto de realidad. El concepto de realidad es exclusivamente el concepto de realidad de nuestro cuerpo anclado en este mundo de los sentidos y ningún otro. Eso es lo fundamental. Entonces, claro, ahí me pregunto, esa es mi duda fundamental. Bueno, lo que ha dicho Ángel a mí me parece impresionante. Además, precisamente ahora, una amiga mía está trabajando la relación de Husserl y Marx y está hablando de los problemas del capitalismo y que efectivamente es que el capitalismo se termina reduciéndose a la avaricia como vicio de unas personas cuyo único objetivo es acumular dinero y dinero para acumular dinero, para acumular más dinero, controlar el poder para acumular dinero, ¿no? Y eso entonces es impresionante que efectivamente el carácter ficcional que tiene, porque la base del capitalismo es la reducción del trabajador a cosas que hay que alimentar porque tiene que reproducirse, y claro, pues eso es porque es una decisión de los que tienen el poder para hacerlo. Y eso, claro, eso es una ficción, pero realmente es impresionante cómo las épocas, y a mí me llama mucho la atención. Muchísimas gracias. Respecto a esto de realidad, claro, Zubiri entiende, bueno,
o nos repetimos mucho, pero en realidad como la formalidad, ¿no? Entonces es algo dado en lo que Zubiri llama la aprehensión, la experiencia, ese es el sentido básico de realidad. Claro, cuando lo que pasa es que él entiende que lo que llamamos razón, y ahí estaría la ciencia, pues lo que hace es simplemente profundizar en esa realidad en la que ya estamos. Y claro, en cuanto que la razón postula, pues qué sé yo, fotones, bueno, pues eso es una construcción que evidentemente nos saca del ámbito de la descripción inmediata, de la experiencia. Aunque podríamos decir, lo que hace la filosofía no es lo que hace la ciencia, es decir, la ciencia está hablando de fotones, lo que hace la filosofía es hablar de esa razón que postula fotones. Y en cuanto que habla de esa razón que postula fotones, está describiendo la experiencia de postular fotones. Es decir, estarían todavía, al hablar de razón, en un nivel fenomenológico, por así decir. Lo otro, bueno, claro, la relación de Zubiri con la fenología es compleja. Se ha publicado hace poco un texto en Filosofía Primera, el tercer volumen, que es interesante. Por ejemplo, Zubiri dice ahí literalmente, lo tengo aquí apuntado, la realidad del mundo se conserva en la reducción, pero de una manera distinta. Frente a lo que Zubiri había dicho antes, es decir, yo creo que pasa un poco como con Ortega, que... La reducción realmente, además hoy lo comentaba con Cintia, en una entrevista que le hacen a Roberto Walton, que la publicaron en la revista de Morelia. Roberto Walton le dice que la EPOG elimina los sobreentendidos que se generan por la actitud natural. Claro, la actitud natural es la creencia en el mundo ordinaria. Y eso, lo que pasa es que en ideas sí hace una EPOG de la creencia en el mundo, pero en los manuscritos de 1.5, Husserl dice claramente, en el momento que reconduzco el mundo al mundo de la experiencia, la Enthaltung, pone la palabra, wird aufgehoben. La supresión de la creencia queda superada. Pero eso no quiere decir que se suprima la EPOG de esos males sobreentendidos que siguen operando en la actitud natural. Ese es el tema. Y eso, claro, entonces hay que definir las etapas de la EPOG y el concepto de reducción, que no es más que la reconducción del mundo al mundo de la experiencia. Y eso no se puede suprimir, que eso no es imposible. Esa neutralidad es un poco así extraña, ya te dije yo. Una cosa de esto que me parece muy interesante, Filosofía Primera, 52-53. Filosofía Primera. ¿A qué referencia está haciendo? A este filosofía de Husserl. De hecho, Husserl tiene ese, que yo creo que no hay una traducción, por desgracia, porque es Colombia, genial. Hay el primer volumen, que es una historia de la filosofía, que después él va a replicar en los años 60 ese modelo, y el segundo volumen, que es un análisis primero maravilloso de la vocación filosófica. Esas páginas son casi hasta poéticas para Husserl. ¿Por qué hacer filosofía? Que es impresionante ese texto. Y después análisis de la reducción. Entonces, yo creo que ese giro que él hace, porque en un momento determinado empieza a hablar de metafísica, vuelve al concepto de filosofía primera, y yo creo por impacto de recuperar la nomenclatura de Husserl, de este filosofía, vamos, del curso. Yo quisiera decir una cosa para responder al profesor San Martín. Bueno, ante todo una cita sacada de Inteligencia y Razón, donde dice: logos y razón son planificación incremental de una inadmisible y fontanalmente presente impresión de formalidad de realidad, ¿no? Entonces tenemos este nexo entre lo incoativo, que es la aprehensión primordial de realidad, y lo incremental, ¿no? Entonces, en la fenomenología, ¿no? En Husserl, con la estratificación en grados de la experiencia, ahí también se trata de la razón de los nexos entre lo dado y lo construido, ¿no? Pero con una estratificación. Zubiri lo dice claramente, lo dice justamente al final de Inteligencia y Razón. No se trata de estratos. ¿Y qué emplea? Aunque no lo emplee con mucha frecuencia, aunque no sea muy productivo. Yo también, gracias a una cosa que dijo hace muchos años Antonio González, traté de buscarlo, la afluencia y la refluencia, y reflexionar sobre esto. Porque justamente es una inteligencia sentiente y no sensible, respondería Zubiri. Por eso no son los sentidos, es una actualización, una presentación de la realidad como
como delante, como en tanteo, ¿no? Como noticia. Entonces, no es que tengo una experiencia, ¿no? sensible que luego tengo que tratar de conciliar con la experiencia virtual. Es que está en otro nivel, en un nivel que son actos de formalización de inteligencia sentiente. Y por eso no se trata de tener la impresión de una forma como si fuera una intuición, ¿no? Lo dice muy a menudo, esto sí lo repite, en lo que tiene, ¿no? de intelección, de formalidad, ¿no? Lo que tiene de impresión es sentiente. No es sensible, sino que es sentiente. Por eso no hay teleología en Zubiri. A pesar del hecho de que hable de marcha en inteligencia y razón, yo no dejo de estar en la realidad. Nunca dejo de estar en la realidad. Lo que sí forjo el podría ser del fundamento en el nivel del fotón, ¿no? Bueno, el tema de la luz es muy, muy provechoso. Habría que seguir con la luz, pero bueno. Creo que se va a apagar Yo la creo luz. que hay una última pregunta y ya con esa pregunta pues ya cerramos la sesión. Sí, ¿no? Bueno, muy brevemente también, por supuesto, me sumo a las felicitaciones y agradecimientos. Han sido ponencias, conferencias impresionantes. Y bueno, yo se las pondré a los alumnos, porque, en fin, en un par de horas pues ya tienes a subir. Así que muchísimas gracias. Una pregunta, a ver si consigo hacerlo sencillo, porque es un tema que no es difícil, pero bueno, me parece importante. En este día de buscar elementos comunes dentro de la Escuela de Madrid, ¿no? Diferentes autores, diferentes planteamientos. Jesús Tonil hablaba ayer, ¿no?, de esta distinción entre polifascismo y filosofía. Esa distinción que ya hemos visto que puede ser muy problemática, de hecho se problematiza desde otras tradiciones, creo que sí que es un elemento importante. De hecho, cuando Ortega, en el primer volumen de El Espectador, recordáis, curiosamente, es verdad y perspectiva, y distingue. Por un lado está el interés en buscar la verdad, que es la filosofía. Por otro lado está la política, que dice el ámbito de la mentira, ¿no? Directamente. Bueno, claro, en este marco, en esta distinción entre filosofía y politicismo, tal y como lo plantea el Jesús Tonil, llevándolo a la discusión también anterior para superar el relativismo o ese historicismo así en sentido peyorativo, que no necesariamente hay que entenderlo así, aunque así se entiende, me pregunto si todo este análisis, ¿no?, que impresionante de estructura, todo esto, si realmente hay una racionalidad básica, cuando se decía el Pelazaga, bueno, somos racionales a rato, ¿no? A rato. Bueno, hay una racionalidad básica que no se puede perder, porque si yo, por ejemplo, veo un edificio, esa perspectiva es de la propia realidad. Y actuar de forma racional consiste en reconocer esa perspectiva que es de la propia realidad. Hay una racionalidad básica que se descubre en todo este análisis de estructuras, modos de darse, etcétera, etcétera. Entonces, si todo esto tendría alguna implicación también práctica para superar ese historicismo, ese relativismo, ya no solamente en un nivel epistemológico, sino en un nivel también práctico, ético e incluso político. Me pregunto, os pregunto. Brevemente. Antonio. Sí. Bueno, a ver, a mí lo que se me ocurre así de pronto, o sea, hay esta dimensión de, o sea, a ver, lo he dicho de otra manera. Zubiri trata de fundar una especie de concepto posmoderno de razón, ¿no? En el sentido de que la razón, en fin, no es a priori, la razón se funda en la experiencia y la razón se mueve entre posibilidades. También, digamos, hay dos posibilidades de pensar el color como fotones, etcétera, o como ondas. Son posibilidades que se va apropiando. Y en ese sentido la razón es constitutivamente histórica, porque es apropiación de posibilidades y para eso, y eso es como Zubiri entiende la historia. Sí, Zubiri no era especialmente político, pero bueno, me parece muy importante cosas que decía Ángel, o sea, esta dimensión de... Bueno, también hay un problema, o sea, yo creo, y bueno, tal vez ahí es volver un poco a la historia yacuriana. Me acuerdo cuando en la UCA invité a Schweikart, que era un teórico digamos, de la posibilidad de un socialismo, de socialismo democrático, etcétera, en fin, distinto, no estatalista, etcétera. Eso a la izquierda
con la que había una relación muy cercana en aquellos años, no le interesó lo más mínimo. ¿Y qué es eso? Eso tiene que ver con proyectar otra realidad, ¿no? Lo imagino. Pero, claro, una proyección que se haga en base a la realidad. Y a mí me da la impresión de que eso a veces a la política no le interesa. Lo que le interesa al político es directamente llegar al poder y lo que le falta. O sea, a ver, y yo no sé si eso también al final, o sea, cómo se pasó por alto, simplemente quedaron olvidados en la historia los llamados socialistas utópicos, ¿no? ¿Por qué? No eran científicos. ¿Y por qué no eran científicos? Porque proyectar otra cosa, nos decía Marx y el marxismo, proyectar otra cosa no era científico, simplemente había que describir los procesos de la realidad, y por eso Marx nunca describe qué sería el socialismo. Y después en su nombre se hicieron muchas cosas, pero creo que ahí también hay una falta de imaginación. Es decir, necesitamos proyectar y mostrar que otro mundo es posible. No sé, Ángel María Es una enfermedad de elección. Una cosa, esto también es una cosa curiosa de ese curso de Husserl, que me parece maravilloso, de este filosofía. Ahí ves a un Husserl que, porque también se ha dicho que Husserl no busca noemas, esencias, y él está diciendo que decir lo que algo es un fenómeno es un proceso infinito por las conexiones que tiene y porque nunca llegas a agotarlo. Entonces, lo político es más aún, es decir, lo político estás pensando, estás generando ficciones, vale, ahora tenemos un problema con este sistema económico. Tengo que generar o sea, por ejemplo, las ficciones de lo común. Las ficciones de lo común. O sea, yo todavía he vivido en pueblos donde las tierras son comunales, el monte es comunal. Eso ha salvado a muchos pueblos de crisis, porque como el monte era comunal, se aprovechaba la madera, se aprovechaba no sé qué, y no era ni estatal ni privado, es un terreno intermedio. Entonces, generar tipos de ficciones que escapen a los espacios o estatalistas o de mercado o no sé qué, pero no hay una dirección, no hay una única posibilidad. Hay muchas ficciones y la única forma de alguna manera, que es lo que dice, que ha dicho muy bien Lida, que aparece al final del libro, la única forma de ver la viabilidad de esas posibilidades, de esas ficciones puestas en realidad, es la aprobación. O sea, que como esa afición la puedes ver, después las vives, qué huellas, qué consecuencias, si los humanos viviendo en esas ficciones somos de alguna manera, tenemos más posibilidades de vida o nos las cercenan. Entonces, por ejemplo, pues pensemos la posibilidad de vivienda pública en vez de que caiga todos los mercados. ¿Cómo lo veríamos mejor? Vemos la posibilidad de mantener universidades públicas en vez de privatizar. Veremos, o sea, generar ficciones y probarlas en experiencia. Es la única forma, pero no hay, como diría también Husserl, no hay como una especie de telos cerrado con unos objetivos definidos de qué es una sociedad política. No lo hay, yo creo. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y vamos a decir que mañana continuaremos. Muchísimas gracias a todos y seguimos.